Nos place compartir el cafecito de hoy en el espacio estelar del día con el economista José Rijo Presbot, economista y político. Gracias. Porque además de experto en temas presupuestarios, ahora acaba de formar junto a un grupo de personalidades el nuevo Movimiento Independiente de Rescate Democrático, MIRD. Muy buenos días y bienvenido. Gracias, muy buenos días, Uchi, Amelia. Como siempre, un privilegio estar aquí, ¿no? Es un honor. Pues sí, hemos decidido conformar este Movimiento Independiente Rescate Democrático, que se puede decir que es una... Las siglas son MIRD. Rescate Democrático, RD. Sí. Pero MIRD, mi país, mi República Dominicana. Presumo que mucha gente habrá tenido la misma confusión que yo. Yo pensaba que tú eras del PRM. Así, no. El problema es que tuvimos... El último partido que yo milité y que fui dirigente fue del Partido La Unidad Democrática, que lo fundamos como desprendimiento del Partido Reformista junto a Fernando Álvarez Bogar, José Abigail Cruz Infante, en fin, una cantidad de dirigentes del Partido Reformista que de alguna manera llegamos joven al partido a hacerse social cristiano porque creíamos que podíamos cogernos ese partido, ¿no? y darle todo el concepto doctrinario, ideológico del social cristianismo, pero Balaguer duró demasiado, ¿no? Sí. Y tuvimos que irnos, y hubo el acuerdo de Santo Domingo, que fue la alianza de José Francisco Peña Gómez, precisamente hablando de José Francisco en un día como el de ayer, que nació Peña. Hubo ese acuerdo de Fernando y Peña y fueron los candidatos en el 94. Ahí tuvimos nosotros que participar en el desmonte de aquel fraude que todos recordarán, de las exclusiones, ¿no? el poner en cero las mesas que ganaba el acuerdo por encima de 25 votos. Del 94. Del 94. Y de la maquinaria de bolas telefónicas. Están entrando los haitianos por la frontera que vienen a apoyar a Peña Gómez. Y aquel himno tocado al medio. Entonces, y ahora con el PRM. Entonces, con el PRM no tengo ninguna relación, más que amistad con mucha gente. En las elecciones pasadas sí apoyé al PRM, porque yo entiendo que el control absoluto de los poderes del Estado de un solo grupo político no es posible y no puede continuar. Bueno, posible es. No será conveniente. No debe ser. No debe ser. Y lo que creemos en la democracia, lo que creemos en la alternabilidad en el poder, lo que creemos en los contrapesos. Yo soy un hombre, puedo decir, del Congreso, es decir, yo fui legislador, trabajé mucho tiempo como coordinador de dos proyectos de modernización, uno del Congreso y otro de la Cámara de Diputados, y siempre he entendido que si no hay un Congreso fuerte que le ponga el freno a este culto al presidencialismo y a la personalidad que está en la presidencia, difícilmente nosotros tenemos un país que se desarrolle y que se invierta el dinero donde tiene que ir, donde verdaderamente lo necesita la gente. Entonces, ¿qué es MIRD? Y si MIRD es José Rijo o quienes están detrás de este proyecto. MIRD somos un grupo de profesionales, empresarios, artistas, comunicadores sociales, personas que vienen de las redes comunitarias, gente del exterior, de los diferentes pueblos del país, que hemos entendido que hay que empezar a incidir en que República Dominicana necesita un cambio de las estructuras de poder a partir de una gran concertación. ¿Quiénes comenzamos este comité gestor, como le llamaba? Bueno, está don Manuel Jiménez, cantante, activista social, fue diputado, con una trayectoria de credibilidad en sus posiciones. Don Ramón Colombo, en la materia de comunicación, Ramón Colombo. Paula Disla, por ejemplo, que mucha gente no la conoce como Paula Disla. Como María Muñito. Pero como María Muñito, una excelente actriz. Una de las actrices más y además... Trabaja con niños con discapacidad. Sí, además es una de las pocas especialistas dominicanas en educación social, ¿no? Y hace un trabajo extraordinario. Está el arquitecto Luis Guzmán,
porque esto es diverso. Está el ingeniero Jimmy Guzmán Sabiñón, el licenciado Henry Rivera, que es un muchacho joven de empresario, ¿no? Que nunca ha estado en política, o gente como don Cookie Torres de La Romana, que sí fue diputado, gobernador, igualmente Pedro Mesina, agrónomo, en fin, eso. El licenciado Hilario González. Se te van a quedar mucho como quieras, así que no te apures. Es ese comité. Surgen tenemos un grupo porque hemos pensado ir organizándonos por políticas públicas e incidir, reflexionar sobre cada caso, porque vemos mucha gente y nosotros hemos venido diciendo los problemas y lo denunciamos y no pasa nada. Entonces, ahora tenemos que ir a un poco más allá, a propuestas y llevar a la gente a entender que si no nos unificamos, esto no va a cambiar. Que si no hay un concepto claro de lo que tiene que conseguirse es el poder para cambiar lo que se estila, lo que se vive en República Dominicana, que es una descomposición institucional como nunca visto en este país. Mira, cuando uno ve, por ejemplo, en el discurso del presidente, que el presidente del Senado, que es el presidente de la reunión conjunta, que recibe la supuesta rendición de cuentas del presidente, que no la hace conforme a la Constitución, porque el 27 de febrero no hubo una rendición de cuentas, no fue conforme al artículo 114, y lo digo de una manera simple, él tenía que referirse a 3 leyes, la 690-17, que fue la ley de presupuesto que se aprobó para el 2017, ¿por qué se modificó en diciembre con la ley 247-17 y sobre la ley 243-17, que es la ley de presupuesto de este año? Él no podía prometer nada que no estuviera contemplado en el presupuesto, y eso no lo hizo. Sin embargo, el presidente de esa reunión conjunta, antes de que el presidente hablara, alabó las obras del presidente. Entonces, y hubo más de 100 aplausos. Eso te indica a ti que hay un Congreso ahí sumiso, que no tiene una relación de independencia con el Ejecutivo, porque la rendición de cuentas es cómo yo gasté el dinero recaudado conforme a la ley que tú me aprobaste, Congreso, valídame o no eso. ¿Y cómo puede un Congreso que es sumiso al Poder Ejecutivo evaluar las ejecutorias del presidente? Entonces, eso te indica a ti el nivel de falta de institucionalidad y de contrapeso en la República Dominicana. Y eso nosotros queremos impulsarlo, un gran diálogo entre todas las fuerzas políticas, sociales, económicas, de los grupos organizados que están demandando en contra de la corrupción y la impunidad, porque tú no ves resultados, oye. Entonces, si no estamos viendo resultados, algo nos está fallando. Entonces, nosotros como movimiento lo que queremos impulsar es este debate, que nos juntemos, que bajo unas líneas básicas nos pongamos de acuerdo y hagamos desde afuera de los partidos políticos la presión suficiente para que los partidos de oposición que quieren realmente sacar al PLD sea en base a un plan, a un programa, a identificarse con las demandas sociales que tiene la sociedad, a conectarse con el pueblo. Pero muchos dirán, un movimiento más. Ya tenemos varios movimientos y tenemos más de 20 organizaciones políticas, que muchas de las cuales hablan de objetivos similares, ¿no? De que, bueno, el PLD no puede seguir en el poder, en algún momento quien estaba en el poder era el PRD, el PRM no existía, y entonces se aliaban por las mismas razones. Habiendo otras alternativas políticas, es que no encontraron en ninguna de esas propuestas afinidad como para decir, vamos a empujar esta propuesta, mejor vamos a crear otro movimiento. Fíjate, el movimiento no tiene la razón de aspiraciones personales o particulares de quienes los componemos. Nuestro principal objetivo es lograr que todos nosotros, que vivimos protestando, que vivimos denunciando cosas, asumamos el compromiso de ver que el problema es el que controla el poder.
Que si tú no buscas el poder, si tú no llegas al poder, tú no vas a poder cambiar la realidad que tú denuncias cada día. Y son cantidad de gente que en peñas pequeñas se reúnen y hablan y dicen del desastre que hay, los economistas hablando de la insostenibilidad de la deuda, los pequeños y medianos empresarios que no pueden formalizarse por las trabas. Es decir, todo el mundo, pequeños o grandes, está en una discusión de que esto tiene que cambiar. Pero cuando tú le dices, vamos a organizarnos, vamos a salir, vamos a ir al Congreso Nacional y vamos a hacer que cada legislador se comprometa de manera pública o de presión, de la manera que sea, para lograr una ley de partido político y la ley orgánica electoral, para que puedan establecerse reglas de juego claras para la competencia electoral. Porque con las reglas de juego actuales, el uso de los recursos del Estado patrimonialmente, como lo ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana, para mantener la fidelidad del voto a partir de un asistencialismo, es muy difícil competir. Pero esta sociedad está reclamándole eso al Congreso de todas las formas y maneras posibles, y no creo que haya mucha esperanza de que lo haga, a pesar de que digan que lo van a hacer. Ayer, precisamente en la Cámara de Diputados, nombraron una comisión para la ley de partidos y lo resolvió el oficialismo y no escuchan. Los demás partidos dicen, no, pero que se haga, no. Todos nosotros se proponía incluso mantener la comisión que ya viene trabajando el tema desde hace 2 legislaturas y eso ahora es otra. Quedó abolido. Ahora es otra. Sí, pero eso tiene, más largas. Eso tiene una explicación. Al Partido de la Liberación Dominicana le ha dado resultados, se ha mantenido en el poder, utiliza los recursos públicos a su antojo y no ha habido la suficiente presión. Porque ellos no han sentido unas fuerzas reales que estén incidiendo en eso. Porque el problema, por ejemplo, del presidente, ¿cuál es? Su imagen. El presidente cuida su imagen. Eso es, y la promueve con mucha propaganda. El culto al personalismo. Sí. Entonces, ¿eso afecta a la democracia? Que no tengamos una ley. Claro, pues hagamos acciones contundente desde la ciudadanía, porque definitivamente los partidos políticos están entrampados en su participación política interna. Ahora, la ciudadanía que se cree responsable tiene una oportunidad de incidir, de organizarse, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Todos estos grupos que de alguna manera hacen denuncias, bueno, vamos a juntarnos, porque 10 aquí, 8 allí, 25 allí, podemos hacer una gran fuerza de presión, bajo ideas claras. ¿Qué proponemos nosotros? Primer punto, nadie por encima de la ley. Es decir, es construcción de un Estado social y democrático de derecho, donde el Estado de derecho es que nadie puede estar por encima de la ley. Ahora mismo los ayuntamientos se quejaron y efectivamente al 28 de febrero le habían dado el 8% cuando tenían que haberle dado el 16%, no le habían librado los recursos a los ayuntamientos del mes de febrero y hubo una denuncia. Hay un retraso, ahora dice que se lo van a dar. No, pero la ley dice que el Contralor General de la República, el director de presupuesto y el tesorero son sancionables si antes del 25 de cada mes no le transfieren los recursos a los ayuntamientos. Se alegó un problema técnico. Pero el problema técnico no lo hubo para otras cosas. Para transferirle 3.000 millones a la CDE para Punta Catalina no hubo problema técnico. Exacto. ¿No? ¿Cuáles son las propuestas? Estamos primero del Estado Social y Democrático de Derecho. Por un lado es primacía de la ley, es independencia de los poderes, es hacer que la justicia, por ejemplo, la justicia dice que no le dan el dinero, que no tiene presupuesto, pero hemos dicho 1000 veces, la ley le otorga a la Suprema Corte de Justicia la facultad de inhabilitar al director de presupuesto, al contralor, al tesorero y hasta al administrador del Banco de Reserva si no recibe los recursos. ¿Y cuándo la Suprema ha hecho uso de esa facultad, de esa prerrogativa que tiene de ley y como poder independiente? Nunca. Entonces nosotros tenemos que llevar
a la legalidad los poderes del Estado. Cuando hablamos de Estado social, estamos hablando de la mejor y más adecuada distribución de la riqueza. Y esa distribución este es el país que más ha crecido en los 60 años. Sin embargo, la gente no bebe agua de la llave. La gente tiene que comprar agua. La gente tiene que comprar su seguridad, tiene que comprar su energía, tiene que comprar su salud. Entonces, ¿de qué le sirve pagar impuestos a la gente si el Estado no le devuelve, no le distribuye de esa riqueza que produce todos los trabajadores y empresarios y economistas José, del tú país? te referiste al discurso de supuesta rendición de cuentas del 27 de febrero, en el cual las cosas más importantes fue lo que no se dijo, mucho más que lo que se dijo, ¿no? Y de lo que se dijo, lo más importante es que se lanzó el proyecto reeleccionista otra vez, pero entre lo que no se dijo, hay una omisión de bulto. El presidente no habló de lo que es tu especialidad, de presupuesto, como tú dijiste, y como consecuencia tampoco habló del endeudamiento, de la deuda, un tema fundamental para el país. Pero háblanos tú del endeudamiento. Pero sí el presidente habló de que el International Budget que hizo una investigación con la Fundación Solidaridad y le dio el 66% de transparencia al gobierno dominicano. Él lo dijo, que había logrado ocupar los primeros 20 lugares de transparencia presupuestaria. Sin embargo, al día de hoy, la Dirección General de Presupuesto no ha cerrado el año 2017. No lo ha cerrado. Y al día de hoy no sabemos si el ministro de Hacienda cumplió con el mandato de la ley de mandarle a la Cámara de Cuentas el cierre del año 2017. Porque antes del 1 de marzo tenía que mandarlo a la Cámara de Cuentas. Y la Cámara de Cuentas sobre eso hacer la auditoría del presupuesto del año que viene. Pero no sabemos si eso ha sucedido. Entonces, en materia tú dices, de endeudamiento, el presidente tenía que hablar de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, y así lo dice el artículo 114 de este año en curso. El 114 de la Constitución. De la Constitución. Y los objetivos que espera obtener económicos, fiscales y sociales, contenidos en el presupuesto del año 2018. ¿Qué dice ese presupuesto? Que nosotros tenemos que pagar 135.000 millones de pesos de intereses, que tenemos que pagar 124.000 millones de capital y que vamos a coger el 60% del dinero para pagar los intereses, lo vamos a coger en préstamo. Y el fondo le ha dicho, eso es imposible mantenerlo. Entonces, él tenía que plantear necesariamente cómo es que va a financiar el presupuesto de este año, que ya va teniendo un faltante de 300 millones de dólares, porque la autorización y lo que se quiso colocar fueron 2.100 millones de dólares y nada más se colocaron 1.822. Entonces, eso ya no lo van a volver a colocar. Pero hay un hecho. Él refirió que por primera vez en República Dominicana habíamos colocado 40.000 millones de pesos en pesos, que los recibimos en dólares para pagarlo en pesos, como un gran logro. Es verdad, es un gran logro. Pero 22.000 millones de pesos de eso es para pagar intereses. Entonces, eso se aplaudió. Y eso se aplaudió. Sí, no, todo se Todo aplaude. se aplaude. Sí. Entonces, cuando tú tienes un Congreso sumiso que no analiza lo que se está haciendo, pues definitivamente, ¿qué tú puedes esperar? Tenemos que hacer una pausa, Sí. pero sí nos gustaría, cuando regresemos, que nos aclare lo de tomar bonos en dólares, pagarlo en pesos. Eso que se aplaudió, ¿qué es lo que significa? Y aparte de eso, no me has respondido lo que te pregunté. ¿Cómo fue el asunto del endeudamiento en el 2017? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo no? Regresamos con eso. Continuamos conversando con José Rijo Presbot, quien ha formado con un grupo de ciudadanos el movimiento independiente Rescate Dominicano, mi RD. Rescate democrático. Rescate democrático. Yo dije dominicano. Ajá. Sí, porque es la dominicana que Sí, tenemos que rescatar. Porque mi RD, está bien. Eso.
pero aprovechamos su experiencia como especialista en temas presupuestarios. El endeudamiento, ¿cuál fue el comportamiento del endeudamiento el año pasado? Y en una oportunidad te pedí, tú lo hiciste, un esquema de cómo habían recibido la deuda Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, otra vez Leonel Fernández y después Danilo Medina. Y quizás, si tú tienes esos números en la cabeza, sea momento de actualizar esos datos. Lo actualizaremos. Sí. Lo actualizaremos. Pero fíjate, en el año 2017, el gobierno terminó con un déficit de 3.6% del PIB. Eso significa unos 125 mil millones de pesos. Aunque el Fondo Monetario Internacional dijo que terminó con el 3.2%, que es la coincidencia con el Banco Central, que lo establece en unos 115 mil millones de pesos. Ese déficit de 115 mil o 125 mil, porque están maquillados las cifras por el gobierno, por lo que la Escuela de Economía, he repetido aquí, ha denominado la contabilidad creativa gubernamental, que uno realmente la cifra no puede darla con exactitud. Por lo que dije anteriormente, el gobierno no ha cerrado el año 2017. Si usted entra en la página de DIGEPRES va a ver que es un dato del 30 de noviembre, colocado el 15 de diciembre. Ese déficit fue un incremento de la deuda. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, la deuda terminó con el 51.1% del PIB. Eso es más de 40 mil millones. En el gobierno consolidado, más de 40 mil millones de pesos, unos 29 mil millones de pesos del gobierno central y unos 11 mil, casi 11 mil, 10 mil y tantos millones de pesos del Banco Central. Es decir, que estamos hablando de una deuda de más de 40 mil millones de dólares, que representa más del 51%. Ahora, ahí no hay una transparencia real. Para la CRES, por ejemplo, la deuda anda alrededor del 54% del Producto Interno Bruto. Es decir, que de cada 100 pesos que nosotros producimos de riqueza, ya debemos 54. Pero ese no es el grave problema. El grave problema es que, por ejemplo, del 2015 al 2017, nosotros pagamos 447 mil millones de pesos de intereses. Solo de intereses. Pero para pagar... ¿Cuánto de intereses? 447 mil millones de pesos solo de intereses. ¿En qué periodo? Del 2013 al 2017. Porque al presidente le gusta hablar de los 5 años, ¿no? Y para abultar las cifras. Ahora, para pagar ese dinero, el gobierno tuvo que coger prestado 267 mil millones de pesos. Es decir, que en esos 5 años, el 60% del pago de los intereses ha tenido que hacerse con préstamos, mayoritariamente bonos externos y bonos internos. O sea, estamos cogiendo prestado para pagar intereses. Intereses. Y eso es lo grave de la deuda. Y el fondo lo dice, si tú tienes que pagar este año el 3.4% del PIB, y solamente tiene un ahorro de 0.2, tú tienes que buscar esa diferencia de 3.2. Porque el ahorro, lo que se llama el balance primario, es la diferencia entre ingresos menos gastos sin incluir los intereses. Entonces, cuando tú incluyes los intereses, tú te mantienes en déficit. Y el Fondo Monetario dice, la tendencia es que tú vas a llegar a un momento en que es insostenible. Porque los ahorros que tú estás teniendo son menores. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué el nivel de endeudamiento? Porque el gobierno se propuso, y aquí viene la evaluación de las ejecutorias, en el 2012, en diciembre del 2012, el presidente presentó lo que se llama el Presupuesto Nacional Plurianual del Sector Público 2013-2016. Y él decía ahí que él iba a bajar los gastos corrientes y que las remuneraciones de empleados que en el 2013 iban a ser 99 mil millones de pesos, en el 2013 fue de 107 mil. Y que en el 2016 él nada más iba a gastar 107 mil millones de pesos, que era más o menos una disminución real.
Pero ¿cuánto terminó pagando en el 16? 157 mil millones de pesos de remuneraciones de empleados. Es decir, que incrementó en 50 mil millones. Ese incremento de gasto clientelar, que indudablemente con la renuncia del doctor Nelson Rodríguez, que dice, el clientelismo me derrotó, y le dijeron, búscale la vuelta, hay que buscarle el bajadero al clientelismo, porque Nelson Rodríguez, que era el director del Sistema Nacional de Salud, lo quitaron porque él se oponía a las nominillas que hay en los hospitales. En los hospitales públicos están metiendo botellas en cantidad que no tienen, de personas que nada tienen que ver con servicios de salud. No. Que ni médico, ni enfermera, ni biólogo, un montón de gente que no es nada de eso, con cargos, sin trabajar, obviamente, porque claro, ¿qué diablos van a hacer ahí? Claro, entonces, ese gasto superfluo clientelar ha llevado a que tengamos déficit cada año y que tengamos más deuda. Este año, el gobierno tiene que buscar 235 mil millones de pesos prestados. Y cuando tú ves, por ejemplo, se colocaron, para explicarte, se colocaron 40 mil millones de pesos en dólares, en pesos, pero que se recibieron los dólares. Es decir, se recibieron 822 millones de dólares. ¿Cuál es la ventaja de que se cogen dólares y se paguen pesos? ¿No se paga el equivalente a la tasa que existe? Bueno, porque el riesgo cambiario lo corre el tenedor del bono, el que lo compra. Porque la tasa es fija. Sí, un 8.50%. La tasa es fija, sí. Entonces... Yo voy a pagar 40 mil, es decir, 40 mil millones de pesos cuando se vence. Independientemente de que la tasa varíe. Independientemente de que la tasa varíe. Es la ventaja económica. Ahora, si tú coges esos 40 mil para ser invertido en los hospitales, bueno, tú dices, ok, pero es que de esos 40 mil, nada más 5 mil van para los hospitales y para uno, el Luis Eduardo Aybar. ¿Y el resto? Para pago de intereses y de tal de la deuda. El 98% de los bonos que se colocaron en febrero son para pago de intereses y pago de capital. Unos 22 mil millones de pesos de pago de intereses y unos 66 mil millones de pesos de pago de capital que se vence de ese año. Nos quedan 2 minutos. Con eso es que se va a pagar esos bonos. No es para inversión. No es para inversión. Río, nos quedan 2 minutos y creo que es un buen momento para aprovechar y decirle a la gente, si quiere saber un poco más de este movimiento, MiRD, cómo puede hacerlo, cómo puede ponerse en contacto y enterarse realmente de qué es lo que propone el movimiento. Así es, nosotros estamos en las redes, a partir de esta semana que viene ahora ya con contenido, tenemos una página de web en construcción, se llama mird.do, ahí se pueden integrar, hay un link para integrarse, o dejar sus ideas de qué podemos hacer, cómo podemos contribuir a que haya una gran unidad nacional para salvar esta sociedad, porque la crisis social que se viene a partir de todas las restricciones económicas que vamos a ir teniendo cada día, si no hay un gran frente nacional, esto puede terminar con la gobernabilidad democrática. Tenemos Twitter, MiRD, _RD, en Instagram, en Facebook. Es decir, vamos a estar en las redes, pero vamos a estar en las comunicaciones directas. Una de las cosas que sí exhortamos es que se hagan sentir. Y ese es nuestro eslogan, hazte sentir, organicémonos. Y no pensemos que andamos buscando asuntos personales, ni particulares, ni puestos. Es aglutinar a la gente que real y efectivamente quiere que MiRD cambie, coja otro rumbo, que tengamos una verdadera democracia, que tengamos seguridad alimentaria, salud, seguridad ciudadana, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a José Rijo Presbot, gracias a ustedes por acompañarnos como cada día. Mañana les esperamos a las 6, aquí en El Día.